Buenas tardes con todos, bienvenidos a la segunda parte del curso de de atención inmediata del recién nacido sano y patológico a través de capacitaciones en salud. Les saluda la licenciada Yesenia Venancio Cervantes. El día de ayer ya habíamos dado inicio a la primera parte, vamos a continuar el día de hoy, esperando absorber algunas dudas. Si las tuvieran, las hacen presente en el chat y cualquier observación también me la escriben por ahí, estaría muy agradecida. Bien, nos habíamos quedado hablando acerca del recién nacido patológico. Sí se estaba observando la pantalla, ¿verdad? Nos habíamos quedado en comentando acerca de cuál es el proceso que se lleva a cabo una vez que termina una atención inmediata en un recién nacido sano, ¿no? Este tenía que pasar a su vez por sus controles que, según nuestra resolución ministerial actual, tienen que ser 4 controles que se contabilizan uno por cada semana durante el primer mes de vida. Se empieza con el primer control a las 48 horas del alta, ¿verdad? Esa era la recomendación de el seguimiento a una atención a un neonato. Posterior a ello también tenemos un control como personal de enfermería que realizamos, ¿no? Un control de CREP, que es muy conocido por nosotros, este crecimiento y desarrollo, lo realizamos en el servicio de enfermería a los 7 días y a los 15 días del nacimiento. Cuando tenemos un neonato que no se encuentre pues sano, tenga alguna patología, algún riesgo alto, alguna condición como puede ser prematuridad. En este caso estamos hablando de neonatos que van a necesitar hospitalizarse, van a necesitar de una sala de repente de observación de UCIN, de cuidados intensivos neonatales, o hasta de una UCI, dependiendo de la patología. ¿A qué se refiere entonces con la atención del recién nacido de alto riesgo? Un neonato de riesgo alto es considerado si nace antes de las 37 semanas del embarazo, ¿no? Acá estamos hablando de un paciente, de un neonato prematuro. O después de las 42 semanas, con alteraciones del crecimiento intrauterino o afectado por algún trastorno que requiera monitorización, ¿no? Acá estamos hablando que no solamente vamos a ingresar, a valorar cómo va de repente ese proceso de adaptabilidad del recién nacido con la madre, ¿no? Cómo va su alimentación, su eliminación, sus reflejos, ¿no? Sino también vamos a estar hablando ya de monitorizar constantes vitales las 24 horas del día. El paciente va a tener que estar de repente sometido a procedimientos invasivos para que pueda alimentarse, para recibir medicación, y esto va a ser de manera frecuente. Entonces, de esta manera, este tiene que estar pues no supervisado por un equipo de atención de profesionales en esta área de neonatología, y por ende va a tener que estar hospitalizado en diferentes servicios, como los decíamos, ¿no? Puede ser desde una UCI, una UCI, ya que es un área que requiere bastante atención, bastante seguimiento, monitoreo, para pues evitar futuras complicaciones que pueden llevar a la muerte de este recién nacido. Tenemos, por ejemplo, aquí en la figura, en ambas, dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de lo que puede ser una sala, pues, de unidad de cuidados intensivos neonatales. En la figura del lado A de la izquierda, por ejemplo, tenemos un caso cuando considero un recién nacido de alto riesgo, es un lactante prematuro, ¿no? Su prematuridad lo vuelve con esta condición, ¿no? De ser considerado un recién nacido de alto riesgo. Y está conectado, por ejemplo, a un respirador artificial, ¿no? Debido a que no ha alcanzado la madurez de muchos de sus órganos, y sobre todo el que te da el soporte
respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, entonces tiene que ser asistido de manera artificial. En este caso, ¿no? Colocándole una vía aérea artificial y un equipo como es el ventilador mecánico. El paciente va a estar totalmente, pues, con su tratamiento de endovenoso, su analgesia, y también va a tener diversos dispositivos para alimentarse, ¿no? Ya que depende completamente de nosotros, ¿no? Todo lo que hagamos con el paciente, porque él no va a poder hacer eh, sus procedimientos, sus procesos fisiológicos por sí solo, ¿no? En el lado B tenemos en la figura derecha otro caso, ¿no? Es un neonato prematuro, pero que no coordina con la succión y la deglución. Entonces, si no tiene estos reflejos tan importantes de todo recién nacido sano, ¿cómo se alimentaría, no? ¿Cómo podría ingerir la lactancia materna exclusiva? En este caso, no necesita entonces estar hospitalizado, es considerado un recién nacido de alto riesgo y va a tener que asistir recibiendo los alimentos a través de medios invasivos como son sondajes, ¿no? Puede ser una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica, que es muy utilizada en estos pacientes de esta edad. Y así hasta que él pueda ingerir, ¿no? De manera eficaz, o sea, que pueda reactivar reforzar estos reflejos y hacer la lactancia materna exclusiva, ¿no? Como debería ser por lo menos hasta los 6 meses de manera exclusiva. Dos casos de dos neonatos considerados ya de alto riesgo, ¿no? Y con estos criterios, si nosotros hacemos una evaluación, ¿no? No solamente de la edad gestacional, sino también cuando quizás vamos y visitamos en el alojamiento conjunto a la madre, y estamos observando que no hay, pues, no está, este reflejo no está presente de succión, de deglución, ya vamos identificando también, ¿no? A nuestros posibles pacientes para que ingresen a una sala especializada, ¿no? Si no, no cubre sus requerimientos, este neonato y puede tener complicaciones según pasa el tiempo, y eso es lo que queremos evitar. Bien, este tipo de pacientes necesita, pues, estar monitorizado. En este caso, estamos hablando del control, de la vigilancia, ¿no? De las constantes vitales. Son importantes mantener los parámetros dentro de lo normal para evitar complicaciones. Los signos vitales se vigilan de manera continua en el neonato. Muchos de ellos van a ser, pues, sometidos a control a través de un monitor multiparámetros, ¿no? Este monitor multiparámetros que se utilizan los electrodos, que se colocan de manera que quedan en el tórax, ¿no? Para registrar los signos vitales como pueden ser la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco también monitoriza, ¿no? Tenemos también el monitoreo de la saturación, también hacemos el control de temperatura y el de la presión arterial. Y básicamente, entonces, hacemos un monitoreo las 24 horas del día en nuestros pacientes neonatos. Y para saber cuáles son, pues, estas constantes normales, tenemos en la siguiente tabla por una clasificación por edad y por signos vitales. En la columna primera, ¿no? Vamos a tener al rango de edades, ¿no? Por ejemplo, en el nacimiento, ¿cuáles son los signos vitales a los 10 días de este recién nacido? Y al mes, ¿no? Y así hacemos una comparación en cada etapa de vida. En cuanto a temperatura, ¿no? Si yo monitorizo a mi paciente, ¿cuál es el parámetro normal de este neonato? De temperatura, es considerado normal de 36.5 hasta 37.4, ¿no? Son parámetros considerados normales. En el caso de que transcurran los 10 días de nacimiento, ¿no? Si el paciente continúa
bajo nuestro monitoreo, esa temperatura, el rango considerado normal pasa a ser de 37.2. Al mes se mantiene con un 37.4, ¿no? Eso es en cuanto a temperatura, ¿no? El pulso, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca que contabilizo en un minuto, el rango considerado normal al nacimiento. Considerado normal es por lo menos a partir de los 120, 140, 150, ¿no? ¿Cuándo puede bajar hasta 90, ¿no? En el caso de que esté en descanso, ¿no? Va a ser considerado normal siempre y cuando esté el neonato en descanso. Puede bajar lo normal hasta 90, ¿no? Esa sería la mínima frecuencia cardíaca en estado de descanso. En un estado activo, pues la frecuencia cardíaca siempre va a estar por lo menos mayor a 100, 110, 120, 130, 140. Cuando se torna de 160 o hasta más, como por ejemplo hasta 180, cuando hay llanto, ¿no? Cuando el neonato está llorando, y cuando hay fiebre, paciente con temperatura alta, ¿no? Mayor a 38, alcanza una frecuencia cardíaca hasta de 220, ¿no? Estos son algunos parámetros que podríamos siempre tener en cuenta. A su vez, al día 10, el rango oscila también entre 90, cuando está en descanso, 220 hasta, pues si está con fiebre, ¿no? Al mes ya empieza a bajar esta frecuencia cardíaca notablemente, ¿no? La mínima se puede encontrar en 85 y una máxima hasta en 170. La frecuencia respiratoria, ¿no? Este parámetro con el cual valoramos las respiraciones en un minuto. Al nacimiento, el rango puede ir de 30 a 60, ¿no? Un promedio de 35 respiraciones por minuto. Ya para el día 10, ¿no? Puede estar el intervalo entre 28 a 50, ¿no? Igual, alcanzando valores más altos solo cuando está de repente en estado de irritabilidad, ¿no? Con llanto, con fiebre, o empieza a superar estos valores cuando hay dificultad respiratoria, ¿no? Empieza el distrés respiratorio en estos pacientes. Al mes empieza a descender notablemente en un rango de 24 hasta 45, ¿no? Ahora, el último parámetro que tenemos aquí es el de la presión arterial. Al nacimiento tenemos que puede ir la presión sistólica, que es la mayor, ¿no? El primer parámetro, recuerden, de la presión arterial es la presión sistólica, que va a ser considerado siempre los mayores, las cifras mayores, y la distólica, que son los que están en segundo y son los de menor cifra, ¿no? En el caso de un adulto, conocemos que siempre es de 120, la sistólica, a 80, la diastólica normal. En el caso de un recién nacido, miren, es muy inferior, ¿no? La sistólica va de 80 a 60 milímetros de mercurio y la diastólica de 45 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es considerado sus valores normales para este recién nacido. En el caso del que pasen ya los 10 días, su control de presión arterial para este recién nacido pues va entre los 100, la sistólica, a 50, la presión diastólica, milímetros por mercurio. Y al mes también hay una gran diferencia, ¿no? Puede ir dentro de los 90 hasta los 104 la sistólica y la diastólica de 50 a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces monitorizamos todas estas constantes vitales en el paciente. Vamos a entonces a tener nosotros de repente utilizar una sábana, una hoja de monitoreo que puede estar en la historia clínica, en el cual vamos a siempre, ¿no?, hacer un seguimiento de las horas en las que yo tome, en las que yo registre estas constantes vitales, ¿no? Y así todos los días, ¿no?, en el cual se pase visita conjunta, ¿no?, con el médico, se evalúe al paciente o también por la especialidad que amerite, van a ir observando cómo es que está presentando las funciones vitales en el transcurso de la enfermedad de este
recién nacido. Es importante conocer los valores, pero también es importante tomar de forma adecuada, ¿no? Conocer la técnica, el momento adecuado de tomar también las constantes vitales en este recién nacido, ¿no? Porque es una persona que todavía está en etapa de adaptación, ¿no? No es como cuando trabajamos con un adulto, que le podemos decir que esté quieto, ¿no? Que vamos a de repente a tomar la presión, la temperatura, ¿no? Trabajamos con personas que nos están escuchando y comprendiendo. En cambio, en este paciente, en esta etapa de vida, es muy complicado ya que no podemos comunicarnos con él. Ellos se comunican con nosotros quizás a través del llanto, ¿no? Lo podemos identificar. Y vamos a tener las recomendaciones al controlar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Es muy utilizado cuando tenemos un monitor multiparámetro, ¿no? Es el cable digital para controlar la temperatura, ¿no? Que lo podemos poner cerca de la zona axilar. Si de repente queremos hacer un control con el termómetro de mercurio, lo ideal sí sería tomarlo con el del tipo rectal, ¿no? Recordemos que nos da una temperatura muy exacta y muy rápida en poco tiempo de la temperatura de este neonato, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que habíamos dado el día de ayer, manteniendo la asepsia en cada procedimiento. Si vamos a tomar la temperatura con un termómetro de mercurio exclusivo del paciente y siempre desinfectándolo antes y después del uso, ¿verdad? En cuanto a la temperatura, además que podemos mencionar de este recién nacido, las reservas de glucosa y de grasa parda, ¿no? Que es la grasa con la cual viene el recién nacido luego del parto, son menores, ¿no? Por ejemplo, en un prematuro. El prematuro ya es considerado un neonato de alto riesgo. ¿Por qué? Además, acá vemos la justificación que reservas de glucosa son bajas y las reservas de grasa parda también, ¿ya? Por lo que lo vuelven más susceptible y a que pierdan más calor fácilmente, ¿no? Entonces, no queremos que el recién nacido pierda calor. Habíamos dicho que más bien uno de los objetivos en atención inmediata de un recién nacido es evitar pérdida de calor, ¿no? El descenso de la temperatura va a incrementar la necesidad de energía del neonato cuando se enfría. Entonces debemos, ¿no? Nuevamente seguir evitando que se enfríe, que se pierda el calor de este neonato. El agotamiento de las reservas de glucosa da lugar a hipoglicemia. Entonces, imagínense, ¿no? Aparte que nace con este estado de alto riesgo de prematuridad, que ya de por sí va a tener bajas reservas de glucosa, el paciente empieza a perder calor porque quizás no lo estamos abrigando, no está con cubiertas cálidas, con mantas calientes, entonces se va a perder aún mucho más las reservas de glucosa y el paciente puede llegar a un estado al que no deberíamos llevarlo, como es la hipoglicemia. Se dispone por ello en cada en cada Moisés que tengamos a nuestro neonato, una fuente de calor. El ambiente en general de esta sala tiene que mantenerse pues una temperatura más cálida, ¿no? Evitar pues las corrientes de aire con las ventanas totalmente abiertas, ¿no? Porque así evitamos la disminución de la temperatura, ¿verdad? Acá estamos hablando entonces también de factores externos para mantener la temperatura corporal de este neonato. En cuanto al siguiente parámetro, tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que mide el número de pulsaciones, ¿no? Mide el pulso contabilizado en un tiempo de 1 minuto. Lo ideal es hacerlo siempre en el tiempo indicado, ¿no? Al minuto y evitar, por ejemplo, hacer una contabilización de
15 segundos y multiplicarlo por 4, ¿no? Porque podemos tener valores que no se aproximan, ¿no? al real de este paciente. Entonces hacemos el control exacto al minuto. Básicamente utilicemos adicionalmente a ello, nuestra técnica de palpación, ¿no? Que nosotros lo podemos hacer siempre conservando las medidas de asepsia, ¿no? Nuestro lavado de manos, podemos también calzarnos guantes, tener el reloj con segundero a la mano y hacer la contabilización de esta frecuencia cardíaca en zonas donde me recomiendan, donde puedo palpar más y tendría un buen control de la frecuencia cardíaca en el neonato, pues en la zona de la femoral, ¿no? Las arterias femorales. También en la zona de la arteria braquial, ¿no? Podría ser. Vamos a tener en la figura, el lado izquierdo, la figura A, se realiza una palpación bilateral a este neonato sobre las arterias femorales. Aquí determino mi frecuencia cardíaca y también la intensidad, cómo está la intensidad de este pulso. Se hace una presión muy suave, ¿no? En la zona de la ingle, porque allí encuentro las arterias femorales, con la yema del dedo índice, ¿no? Esa es la técnica que me indican la adecuada. En la figura del lado B, se compara la frecuencia y la intensidad del pulso femoral con el humeral, ¿no? Que está en el miembro superior, haciendo una palpación simultánea y así puedo comparar, ¿no? También y monitorizar a mi paciente neonato. Ya sabemos cuáles son los valores considerados normales, en qué momentos puede descender, quizás es un poco más baja en el descanso y más alta cuando está llorando. Por eso lo ideal es tomarlo cuando el recién nacido esté, ¿no? Así como lo vemos en la imagen. El momento más tranquilo o buscar esta tranquilidad para controlar la frecuencia cardíaca en este caso. En cuanto a la presión arterial, se determina la presión arterial, pues tenemos nuestro famoso brazalete, ¿no? El brazalete de presión no invasiva, ¿no? Porque solamente recubre el brazo del paciente, ¿no? Y mediante una conexión que lo une al monitor multiparámetros, podríamos tener el control de la presión arterial. En este lugar que como tiene una piel mucho más delgada, hay que protegerla de lesiones. Entonces, si vamos a hacer un control de presión arterial, podemos siempre ir valorando la zona en la que yo voy a tomarle, ¿no? El brazo tiene que ser una zona sin lesiones. Puedo colocarle una gasa primero para que sirva, pues, ¿no? De una especie de protección. Y luego, posterior a la gasa que rodea el brazo, puedo colocarle el brazalete y hacer la medida de la presión arterial. En este caso, al pacientito, como es un recién nacido, pues ellos tienden a flexionar, ¿no? Los brazos. Entonces, para una buena toma de la presión arterial, sería que nos apoyemos sujetando el bracito y tratar de mantenerlo alineado al cuerpo, ¿no? Estiradito, para que nos dé una buena toma de presión arterial. Recordemos que si está en movimiento, ¿no? El brazo no va a haber una buena captura de los valores de la presión arterial. Bien. Y en cuanto a frecuencia respiratoria, igual que cuando hacemos el control de frecuencia cardíaca, ¿no? Buscar el momento en el cual el paciente no esté irritado, ¿no? Para tener un buen control de la frecuencia respiratoria. En este caso podemos, por ejemplo,
valorar la frecuencia respiratoria contando, ¿no? El recién nacido tiene una respiración más abdominal. Entonces, contabilizamos el número de respiraciones en un minuto, buscando igual cumplir ese minuto y no dividirlo, ¿no? No hacer el control de las respiraciones de 15 segundos y multiplicarlo por 4. Sino lo ideal es hacerlo al minuto, observando al paciente que esté tranquilo, que no esté en un estado de irritabilidad y con un reloj segundero a la mano, ¿no? Ahí tendríamos entonces el control de mis 4 valores, de mis 4 signos vitales. Otra característica que nosotros monitorizamos, ¿no? Que es considerado inclusive el quinto signo vital, es el dolor, ¿no? En el caso del dolor, es importante valorar la presencia en el neonato. ¿Para qué? Para así adoptar medidas necesarias para prevenir, aliviar y controlar las molestias. El dolor, cuando no es tratado en el neonato, va a producir mayor irritabilidad. Esta irritabilidad intensifica el metabolismo, dificulta la curación y provoca el agotamiento. En este caso, el paciente puede, ¿no?, empezar a tener también problemas para continuar con un patrón respiratorio pues adecuado, ¿no? El paciente se va a empezar a agotar, va a necesitar quizás utilizar mayor músculos accesorios para poder soportar este distrés, esta disnea, y todo ello, pues no, cuando podríamos haberlo evitado, ¿no? Si hemos valorado y hemos aliviado este dolor que estaba presente. El alivio del dolor se puede hacer por 2 medios. Inicialmente podemos comenzar con aliviar el dolor por medios no farmacológicos. El uso de mantas calientes alivia el dolor, ¿no? O sea, tener un estado de confort y comodidad a nuestro paciente alivia muchas veces el dolor, ¿no? Y son consideradas medidas no farmacológicas. Las caricias, los abrazos, la ingesta de una solución glucosa, ¿no? Puede ser dextrosa, la dextrosa que nosotros pues, tenemos en presentación de ampollas, ¿no? La ingesta de esta solución por vía oral puede también tener un efecto tranquilizador, ¿no? Podemos hacerlo de repente que el pacientito, ¿no? Busquemos ciertas medidas no farmacológicas en nuestros pacientes, siempre y cuando teniendo la consideración de cuál es el estado, ¿no?, actual del paciente, ¿no? Si es un paciente que está con dolor que ha sido sometido a una intervención quirúrgica, definitivamente la opción es, nosotros valoramos esto, la opción es el tratamiento pues farmacológico, ¿verdad? El paracetamol puede ser considerado para tratamiento al dolor de intensidad intermedia. Y si esta intensidad es mayor, ¿no?, utilizaremos otros medicamentos, ¿no? Pueden ser de repente hasta fentanilo, ¿no? Dependiendo de la causa, de la situación en la que se encuentra este neonato. Morfina también se utiliza, ¿no? Y todo teniendo en cuenta la posología de un paciente neonato. Recordemos que no son las mismas dosis de un adulto ni de un pediátrico en un paciente neonato, ¿no? Y el profesional de enfermería es quien calcula esta posología que va a administrar, ¿no? Antes de administrar el medicamento, calcula cuál es la posología adecuada en esta etapa de vida para evitar una sobredosis en el neonato. ¿Cómo valoro el dolor, no? Tenemos una escala que nos ayuda mucho a dar una puntuación para evaluar el dolor, ¿no? En el caso de una puntuación de 0, cuando hay ausencia de dolor. Y hacemos una valoración cuando el paciente está dormido, pues sí, se puede colocar con
la letra inicial, que es la S, ¿no? Una puntuación de 1 cuando hay un poco de agitación. Puntuación de 2 no está incrementando, entonces el dolor. Cuando ya hay muecas faciales. Una puntuación de 3, movimiento de las partes corporales, por ejemplo, las rodillas en el abdomen o el tirón de alguna parte del cuerpo. Puntuación de 4, que ya la considero, ¿no?, como una puntuación muy alta, es un dolor que está en un estado pues muy intenso cuando el paciente lo demuestra, ¿no?, en un llanto incontrolable. Entonces, de esta manera tenemos una puntuación de 0 hasta el 4 en la escala del dolor neonatal. Y dependiendo de en qué escala nos encontremos, vamos a dar nuestro manejo de alivio del dolor. Pasemos a ingesta y diuresis. ¿Cómo puedo monitorizar ello en mi neonato? La monitorización de la ingesta y la diuresis ayuda a controlar un equilibrio hídrico, ¿no? ¿Cómo controlo yo el equilibrio hídrico? Cuando controlo y monitorizo lo que ingresa en el paciente, ya sea que puede ser por vía enteral, ¿no?, alimentación, hidratación. Puede ingresar también por vías endovenosas con sus fármacos que está recibiendo. ¿Y cómo monitorizo la eliminación, ¿no?, esta necesidad? Con el conteo de la diuresis, ¿no? Y así yo evalúo mediante, ¿no?, un balance hídrico el equilibrio hídrico del neonato. Es muy importante valorar este equilibrio hídrico de manera adecuada, ¿no?, teniendo en cuenta todos los ingresos y egresos. ¿Se pueden administrar líquidos por infusión intravenosa? Claro que sí, es en el caso de que recibe tratamiento por vía endovenosa. Sonda nasogástrica. Si el paciente no le damos de repente la lactancia materna de la madre porque está hospitalizado, entonces, ¿qué haremos, no? Algunos tienen la condición que permite que puedan todavía succionar y recibir la leche de la madre, o la leche que preparemos, ¿no?, con jeringas nos apoyamos y así se alimenta. En el caso de que no se pueda, por la condición del paciente, utilizamos la colocación de una sonda nasogástrica. Los recién nacidos con una ingesta hídrica normal deberían orinar de forma frecuente, ¿no? O sea, por lo menos el pañalito debería mojarlo quizás a las 2 horas, ¿no?, como máximo. Eso significa que si hay una buena ingesta de líquidos, va a haber también una buena eliminación. Entonces verificamos nosotros la eliminación de la diuresis mediante el peso del pañal. Nosotros hacemos, retiramos el pañal que se usó y antes de descartar hacemos el peso. Tenemos en cada servicio, ¿no?, nuestra balanza, podemos hacer el cálculo exacto, ¿no? Y lo mismo con así como lo consulta, ¿no?, la compañera, lo mismo con el cálculo del peso de la deposición, ¿no? Hacemos el cálculo del peso y además observamos qué cosa, el color, ¿no? Cómo es esta deposición. No solamente queremos saber el peso, sino también la característica de la deposición. Las heces con meconio en este neonato deberían transformarse después de unos días.
en heces de transición. ¿Ya? Después entonces se vuelve y se denomina heces de transición porque ya son neonatos que reciben alimentos, ¿no? Podemos hacer aquí una representación en esta imagen. ¿Ya? Les presenta la figura de la izquierda. La muestra de heces de un recién nacido como meconio, ¿no? ¿Qué coloración lo distinguen ustedes? Una coloración verdosa, oscura, ¿no? Como un verde pasto. La figura del medio, la figura B, las heces del neonato alimentado con lactancia materna. Y en la derecha, en la figura C, el cambio de coloración cuando las heces de recién nacidos son alimentados con leche de vaca, ¿no? Entonces es importante contabilizar la eliminación, ¿no? ¿En qué otro parámetro puedo calcular la eliminación de esos pacientes? Si de repente el paciente ha tenido sonda nasogástrica y hay residuo, ¿no? Si hay residuo, que puede ser residuo gástrico, bilioso, puede ser hasta un residuo gástrico porráceo, ¿no? De sangre. Entonces, si se contabiliza que hay residuo por ese dispositivo que se ha colocado en el paciente, también va a ir al balance hídrico, pero en el área de egresos, ¿no? Porque es lo que está eliminando el paciente. Y así, ¿no? Mediante una operación matemática, los ingresos se hacen una diferencia con los egresos y sale el balance total. Otro parámetro para contabilizar para nosotros es la glicemia, ¿no? El valor de las glucosas, cómo está en el paciente. La glicemia se vigila de manera frecuente con el objetivo de controlar el estado metabólico del neonato. En este caso puede ser del prematuro o de riesgo alto, ¿no? Cualquier caso, el paciente monitorizado, el objetivo es controlar el estado metabólico, ¿no? Y esa información nos da a través del control de las glicemias. Que estos van a ser frecuentes, sobre todo cuando yo tengo a mi neonato que no está recibiendo los alimentos de manera regular, ¿no? Porque el paciente puede, ¿no?, hacer estados de hipoglicemia. ¿Y cuándo lo detecto? ¿No? De forma oportuna, cuando hay un control frecuente de la glucosa. Los valores de glicemia menores o igual a 30 miligramos por decilitro se consideran hipoglicemia en el neonato. Y habíamos hablado que esto no es lo que yo debo de presentar en un recién nacido. ¿No? Tengo que conservar siempre sus valores de la glicemia dentro de los normales. ¿Cuál es la zona en la cual opto por controlar la glicemia? ¿No? Voy a tener mi hemoglucotesa, listo mi material, ¿no? Mi glucómetro, mis tiras para hemoglucotés, mi lanceta, ¿no? En este caso, puedo optar la zona más cercana al borde del talón de la planta del pie, ¿no? Y puedo alternar. Un primer control en el lado derecho, el otro puede ser en el izquierdo, ¿no? No hacer siempre la misma función en el mismo lado, ¿verdad? Puedo alternar. Y en esta zona entonces sería la mejor, la indicada. Y así, con todos mis materiales a la mano, tengo el valor de la glicemia de mi neonato. A ver, tenemos, por ejemplo, que también nosotros valorar, si nosotros tenemos a nuestros pacientes, vamos a tener que conocer qué postura, ¿no? Qué postura es la que adopta según también la edad gestacional, es importante conocerlo.
La postura en descanso determina el grado de madurez neuromuscular. En la figura A una edad gestacional de unas 31 semanas, las extremidades superiores se encuentran extendidas, ¿no? Como lo vemos aquí, miren. Y la articulación coxofemoral comienza a flexionarse. O sea, hay una ligera flexión. Pero lo más notorio es que están miembros superiores extendidos. En la figura B, a una edad gestacional de unas 35 semanas, el neonato flexiona los brazos, ¿no? Y también los muslos, ¿no? Hay una flexión, se está observando. En la figura C tenemos a un término, de repente 38, 39 semanas, 40. Muestra una flexión hipertónica, ¿no? De todos como miembros inferiores, ¿no? Entonces es importante también conocerlo. Bien, entonces a estos pacientes no solamente nosotros monitorizamos, ¿verdad? Y nosotros valoramos, tanto también reciben un tratamiento, el cual es indicado, ¿no? Es indicado por el médico tratante del paciente. Comencemos señalando en el caso de el tratamiento en base a oxigenoterapia, ¿no? Tenemos pacientes que van a ser sometidos a este procedimiento. Se puede administrar oxígeno, ¿no? Dependiendo de la patología del paciente, si amerita, lo van a indicar, y un dispositivo que se utiliza, ¿no? Muy utilizada. Acá lo podemos observar. Hay diferentes presentaciones. O una cánula nasal, ¿no? Que son, por ejemplo, las bigoteras, ¿no? Viene para diferentes edades, ¿no? Pediátrico, neonato, adulto. Y el grado de estrés, de insuficiencia respiratoria, según sus parámetros de oxígeno arteriales que nos van a indicar, ¿no? La ventilación mecánica será pues el último, ¿no? El último pacientes, ¿no? Y se coloca mediante procedimientos ya invasivos. El paciente va a ser sometido a un tubo endotraqueal y es conectado a un ventilador mecánico, ¿no? La programación, todo siempre va a depender del estado del paciente en ese momento, ¿no? Su grado de compromiso. La mecánica se prolongue, ¿no? Entonces, el tratamiento que se continúa es mediante la colocación de un tubo de traqueostomía, ¿no? Los pacientes también van a ser portadores de ello, pero siempre eso ya sería en un largo plazo, ¿no? Puede ser necesario en todo recién nacido con distrés respiratorio, con insuficiencia respiratoria, ¿no? Tenemos diferentes enfermedades que pueden llevar a este grado de compromiso. Una vez que se instaura una vía terapia, además yo tengo que asegurar que estén permeables las vías respiratorias a través de aspiración de las mucosas bronquiales, ¿no? Esa técnica de aspiración de secreciones es la misma, solamente que cambian qué cosa, los insumos, ¿no? Se utilizan
sondas de aspiración mucho más pequeñas, ¿no? Para el tamaño y la edad de este paciente. Aquí tengo que entonces tener siempre, como es una sala de monitoreo, una sala de USIN, por ejemplo, va a tener todos mis implementos, ¿no? Alistarme para hacer un procedimiento. La administración de grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Acá es una señal que nos tiene que llamar la atención esta parte, ¿no? Siempre recordar que la administración de cantidades grandes de oxígeno, más de 90, 100 milímetros de mercurio, a un neonato puede producir retinopatía o conocido como fibroplasia, que provoca ceguera. Entonces, por eso es muy importante que esté, ¿no?, siempre indicado adecuadamente el uso del oxígeno, porque puedo tener también grandes complicaciones. El neonato por eso es sometido a valoraciones oculares periódicas, ¿no? Siempre valorando el riesgo en todo paciente con oxigenoterapia a grandes cantidades. Recuerden que el oxígeno es también un medicamento. Debemos de considerarlo como un medicamento y no se administra sin conocimiento, sin haber hecho, pues, ¿no?, una valoración según cuadro clínico y batería de exámenes a un paciente. Mucho cuidado porque también tiene que ser dosificado. Más ejemplos. Cuando tengamos un neonato con soporte ventilatorio no invasivo, miren acá, el dispositivo de Oxyhu, ¿no?, que habíamos presentado. Miren, esa es otra presentación. O habíamos mencionado también que hay cánulas nasales, ¿no? Paciente con ventilación invasiva, luego de ser portador de un tubo endotraqueal, ¿no? Si el paciente todavía merita tener vía aérea artificial, entonces se opta por la traqueostomía. Hay un pacientito con este dispositivo, ¿verdad? Y aquí lo que están haciendo es, por ejemplo, el procedimiento de aspiración de secreciones. Son pacientes que están bajo monitoreo, están en un grado de compromiso ventilatorio muy grande, ¿no? Y hasta pueden ser portadores crónicos, ¿no?, dependiendo de la patología. Acá también tenemos una recomendación. Siempre que el paciente pues no va a estar en grandes prolongados tiempos de hospitalización, se trabaja también de manera conjunta con los padres para fortalecer ese vínculo emocional del padre y de la madre con su recién nacido, con su hijo. Pues eso también no es importante, no solamente la parte física, sino también la emocional para el tratamiento y soporte del recién nacido. Un ejemplo en la figura izquierda, ¿no?, cómo es que se establece este vínculo. La madre del neonato de 600 gramos de peso, una edad gestacional de 26 semanas, comienza a establecer un vínculo emocional a través de caricias con las yemas de los dedos, ¿no? El contacto en la figura B, tenemos el contacto piel a piel, ¿no?, de la madre y el recién nacido, que propicia la intimidad, el vínculo afectivo entre los padres y el neonato. Toda vez que se realice estos procedimientos, que se trabaje con los padres, siempre seremos estrictos con las medidas de asepsia, ¿no? Recordemos, siempre vamos a mantener una estricta técnica aséptica para evitar, ¿no?, más aparición de infecciones como las intrahospitalarias.
o infecciones cruzadas. Seguimos en base a el soporte, el tratamiento que reciben de alto riesgo. También van a recibir tratamiento por vía parenteral, ¿no? Esto consiste en tratamiento pues invasivo. El medicamento ingresa por diferentes vías, como una de ellas, la más utilizada, es la vía intravenosa. Es la vía más utilizada para nosotros. Se llega a esta vía mediante la canalización de una vía venosa periférica, ¿no? A través de las venas. Cuando el neonato precise de administrar líquidos, fármacos, ¿no? Vía endovenosa. En este caso, entonces, tenemos un ejemplo de catéter venoso periférico. Se puede optar, ¿no? Dependiendo también de la estancia con la cual va a estar este paciente, la enfermedad, el compromiso que tenga, ¿no? O qué medicamentos se le quieren administrar. Pueden ser algunos más irritantes, ¿no? O con mayor osmolaridad. Entonces se optará por llegar a un acceso venoso, pero central, ¿no? ¿Cuáles son ese acceso central? Por ejemplo, cuando se ingresa por la vena subclavia, ¿no? Para llegar hacia mi gran vena cava superior, porque ese es el acceso central. Mi acceso central es llegar hasta allí. ¿Cómo lo hace? Pues el médico ingresa con una punción en la vena subclavia. O también hay un procedimiento para colocar una vía periférica, ¿no? Perdón, mediante una vena periférica, que puede ser la humeral o la braquial, y también lo realiza un profesional de enfermería. El objetivo es que ese catéter va a avanzar hacia una gran vena, como es la vena central, ¿no? Una de las venas centrales las que utilizamos es la vena cava superior. Entonces se accede para administrar medicamentos intravenosos por catéteres periféricos, ¿no? O por catéteres centrales, y catéteres centrales con acceso de vena periférica. ¿Sí? Dependiendo de qué técnica, de qué medio voy a utilizar, lo hace, ¿no? Cada profesional de salud responsable y conservando la esterilidad, ¿no? ¿Acaso? Tenemos que conservar la esterilidad de la técnica, ¿no? De los elementos que van a quedar en el paciente, del catéter, de la piel, ¿no? Una buena antisepsia. En el caso del tratamiento, el paciente va a tener que recibir también su nutrición, porque el recién nacido tiene que seguir recibiendo sus nutrientes. En este caso, según sea el compromiso de él, se puede optar por la colocación de la sonda nasogástrica, orogástrica, que es muy usada, ¿no? En este caso de los pacientitos, para administrar pues su dieta, ¿no? Hay algunos casos que pueden haber, ¿no? Con neonatos de compromiso de su sistema gastrointestinal. Entonces no van a poder recibir ningún soporte de nutrición, ¿no? Que llegue al estómago, que se absorbe, se aprovecha en el intestino, en la porción del duodeno. ¿Por qué? Porque tienen compromiso gastrointestinal. En este caso, el paciente, mediante nutrición parenteral, ¿no? Esta nutrición parenteral es un preparado, ¿no? Un preparado en base a proteínas, vitaminas, aminoácidos. Esto ya viene listo y se administra, ¿no? En estas áreas de UCI, por una vía venosa central, ¿no? Tiene que ser una vía venosa. Entonces, de ambas formas, dependiendo de la complejidad, el paciente tiene que seguir con la recepción de sus nutrientes.
En esta parte es importante conocer mis cuidados de enfermería, ¿no? Nosotros, el profesional de enfermería, además de administrar el tratamiento farmacológico, también satisfacemos las necesidades básicas del neonato. Somos quienes estamos las 24 horas del día en cuidado de nuestros pacientes. En esta piel, vamos nosotros a ser los responsables de cuidarla, de mantenerla íntegra. La piel del neonato es delgada, es frágil. Se debe de proteger la piel y los tejidos, mantenerlos íntegros, mantenerla limpia, ¿no? Vamos a ser nosotros quienes le hacemos el aseo, el cambio, ¿no? El cambio de ropa, de la ropa de cama también. Encontrarla siempre sin arrugas, ¿no? ¿Por qué? Porque así aseguramos que no presente lesiones por presión, ¿no? Y así aumentamos también, si hay estas lesiones por presión, aumentamos el compromiso de este paciente. Puede ser una vía de entrada de una infección que puede llevar a una sepsis. Puede también aumentar la estancia, el número de días en el hospital. Entonces, nosotros somos quienes cuidamos la integridad de la piel. El cuidado de la zona que está cubierta por el pañal siempre es en cada cambio, ¿no? Que al menos cada 2 horas se realiza o en cuanto se haya ensuciado. Evita la degradación de la piel de esta región. En cuanto a se visualiza sucio el pañal, se cambia, ¿no? En ese momento, porque aumenta el riesgo de lastimar, presentar escaldaduras en esta región, y eso es lo que yo no quiero, porque si no, no estaría brindando un buen cuidado de enfermedad. También se hace cambio de posición. Puede colocar en decúbito supino, lateral, puedo alternar el derecho, el izquierdo, o decúbito prono, con la cabeza ligeramente elevada, salvo haya pues una contraindicación, ¿no? Para no realizarlo. Mantener la cabeza en un nivel del resto del cuerpo evita la compresión del diafragma y la obstaculización de la respiración por contenidos abdominales. Muy bien. Entonces también vemos que hay que tener cuidado con el cambio de posición. Si está contraindicado alguna posición, entonces conocer la historia del paciente y realizar los cambios de posición sin alterar, ¿no? Con estas indicaciones. Y siempre también vigilando y asegurar que tenga una buena expansión pulmonar, que no compriman los músculos respiratorios. Somos, como ya lo dije, los responsables de mantener la integridad de la piel y también entonces el estado de higiene del paciente. La higiene diaria del recién nacido engloba el baño, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso, nosotros quizás vamos a hacer un baño. Es muy utilizado, ¿no? Llevarlo a la zona del lavatorio con el agua temperada y de forma muy rápida y muy cuidadosa, porque el paciente con neonato puede ser muy resbaladizo, ¿no? Al mojarnos, teniendo mucho cuidado y en un tiempo oportuno, un tiempo rápido, se realiza la higiene diaria de recién nacido.
acá tener en cuenta el cuidado del cordón umbilical, el cuidado perineal, y en algunos casos cuando haya habido circuncisión del neonato. Cuando no está, cuando va a ser todavía indicado, ¿no?, que se introduzca en la bañera, hasta que todavía haya desprendimiento del cordón. Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones, porque si aún no cumple, no amerita el paciente, entonces solamente hacemos una limpieza, ¿no? Muchas veces nos apoyamos de los pañitos para hacer la limpieza, el aseo, la higiene corporal, ¿no? Sostener si es que vamos a hacer un baño, siempre tener mucho cuidado de sostener la cabeza y la zona de la espalda para evitar estos accidentes, porque el recién nacido mojado es inclusive mucho más resbaladizo. En cuanto al, cuando hacemos sujetar, ¿no?, cuando sostenemos la cabeza del paciente, recordar siempre que hay zonas en las cuales no van a haber todavía, no van a estar cerradas las fontanelas, ¿no? Recuerden que tenemos la anterior, la posterior, entonces tener mucho cuidado porque son zonas en las cuales no está cerrada todavía la parte craneal. Vamos a tener en cuenta que van a estar blandas, ¿no? Y esta sería la ubicación para tenerlo también presente. A la hora que hacemos la higiene y el confort del paciente, en cada ingreso, siempre valorar también la presencia de nuestros reflejos en el neonato, ¿no? Este reflejo, entonces, por ejemplo, está presente en la figura A, tenemos el de la presión plantar, ¿no? Estás haciendo la técnica en este momento, evaluando, y lo podemos hacer de forma diaria, ¿no? El reflejo tónico del cuello del neonato, en la figura B, y en la figura C, el reflejo del moro, ¿no? Otros reflejos, recordemos siempre también, el famoso reflejo de la succión del paciente. Entonces, siempre monitorizamos no solamente los signos vitales, hemos avanzado con los cuidados cuando hacemos de repente higiene, valoremos la piel, conservemos su integridad, valoremos la presencia o no de reflejos. Tenemos una serie de trastornos muy frecuentes que afectan a este recién nacido de alto riesgo. Por ejemplo, un gran número de anomalías congénitas se identifican durante el nacimiento recién, ¿no? Una vez que se produce este proceso, recién estamos identificando algunas anomalías que no han sido detectadas en el embarazo, ¿ya? O se detectan posterior a ello también, ¿no?, en las primeras semanas de vida. Los neonatos portadores de anomalías potencialmente mortales han de someterse de inmediato a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas, la atención en este caso de presentarse estas anomalías congénitas? Muchas de ellas, su tratamiento final es la intervención quirúrgica, ¿no? Eso ya va a ser realizado pues por una serie de equipos de salud completo, en el cual nosotros también participamos, ¿no?, como enfermería. Comencemos con este grupo de infecciones, como son las neonatales y la septicemia. Las infecciones neonatales se contraen como consecuencia
de la exposición a la madre antes del parto. Entonces, una madre que de repente a la hora de hacer su historia clínica, su historia ginecológica, tenemos algunos antecedentes, entonces podemos, ¿no?, ir descartando qué enfermedades podía o no transmitirle durante su embarazo a su bebé, mediante el apoyo de exámenes de diagnóstico de laboratorio. Y así también hay patologías que se van a transmitir en el transcurso, ¿no?, en el momento del... Por eso, si tenemos la confirmación diagnóstica de algunas enfermedades que podrían transmitirlo en el canal del parto, ¿no?, se opta por programar una cesárea, ¿no?, en este caso a estas madres con estos antecedentes. Como los responsables de las enfermedades de la rubiola, la sífilis, el VIH-Sida, atraviesan la barrera placentaria. ¿Qué significa? Que la madre entonces transfiere la enfermedad a través, ¿no?, porque atraviesan la barrera placentaria e infectan al feto. ¿No? Estas son algunas de las enfermedades. Hay otras patologías, como por ejemplo, aquí es el virus del herpes. A la madre con esta patología, entonces se evita el parto vía vaginal. Se opta por el parto por cesárea, ¿no?, un parto distóxico para evitar la transmisión de esta patología del herpes al bebé por el canal del parto. Entonces, conociendo los antecedentes y los diagnósticos también de la madre, es que ya puedo ir proyectándome, ¿no?, y establecer, evitar riesgos, ¿no?, si yo de repente tengo un parto vaginal o hice programa de preferencia un parto por vía cesárea. O si ya el feto se ha infectado producto de un patógeno que atravesó la barrera placentaria, entonces tendré en cuenta que al momento del nacimiento probablemente me encuentre con un recién nacido de alto riesgo y voy a tener, pues, ¿no?, mi equipo de salud de respuesta para una emergencia, ¿no? Una emergencia que puede presentarse con el nacimiento de este recién nacido. ¿Por qué se vuelve tan susceptible a infecciones también este neonato? La inmadurez del sistema inmunitario de los neonatos de riesgo alto hace que las infecciones puedan tener consecuencias muy graves, ¿no? Algunas infecciones que para un adulto pueden ser, ¿no?, soportables y pueden salir de alta muy fácilmente, para este paciente puede resultar graves que pueden llevarlo hasta la muerte. Entonces, la infección del torrente circulatorio origina una septicemia generalizada. Esto lo lleva a un cuadro de distrés respiratorio, ¿no? El paciente ingresa a una necesidad de un soporte ventilatorio artificial, además puede presentarse el choque septicémico y lamentablemente puede desencadenar todas estas complicaciones en la muerte, ¿no? Los síntomas en los cuales yo puedo empezar a detectar de forma temprana que el paciente esté con una infección, por ejemplo, es la falta de apetito, el letargo, los vómitos, la diarrea, que puede estar presente o no la diarrea, la cianosis, puede ser nuestra coloración azulada en labios, que se pueden observar, la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel del neonato, y la hipotermia. Estos tres últimos que pueden ser signos de alarma cuando ya hay un estado avanzado de esta infección, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre que signos de alarma, por eso de un recién nacido, es cuando ya no aceptan
la leche, ¿no? Hay falta de apetito, hay letargo, el paciente ya no, el recién nacido no está activo, ¿no? Vómitos, no tolera lo poco que come, ya son signos de alarma, ¿no? Y si ya empieza a aparecer otros, indicaría, ¿no? El recién nacido debe ingresar entonces a hospitalizarse para su monitoreo, ¿no? La administración de los líquidos, acá va a ser importante hidratar a este neonato, también la administración de antibióticos, va a ser importante el tratamiento de estas infecciones. Los papás van a tener que reforzar también las medidas de asepsia, ¿no? El lavado de manos, cuando va a tocar al recién nacido, al cambio de los pañales, alimentos, la leche, los biberones, etc. Todos son medidas para tratar de aliviar esta infección en el neonato. En cuanto a los trastornos cardiovasculares, ¿no? Este grupo en forma muy frecuente y muchos de ellos pues no se detectan ya en el embarazo, durante el embarazo de la madre, producto de la evaluación de sus factores de riesgo también. Vamos a conocer entonces a un grupo de esos trastornos cardiovasculares cardíacas congénitas. La prevalencia de las anomalías cardíacas congénitas es más alta en los neonatos que están expuestos a patologías, ¿no? Por la madre con diagnóstico de rubiola, con factores de riesgo por consumo de alcohol, la edad materna en estado, enfermedades maternas como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, la existencia de anomalías congénitas ¿no? en los hermanos, o si también se han presentado estas anomalías congénitas ya en los padres, ¿no? Entonces, que puede ser como una especie de enfermedad que se está transmitiendo, ¿no? De herencia. Estas anomalías cardíacas congénitas se dividen en 4 grupos en función del mecanismo de circulación. Sabemos que nuestro sistema circulatorio es un sistema a la sangre venosa, llamada así porque transporta todo el CO2, ¿no? Las sustancias, este gas de desecho que estamos eliminando, y la sangre arterial, que es la sangre que viene con el oxígeno para que ingresen a todas las células de mi organismo. En estas alteraciones de circulación, pues va a haber esta mezcla de sangre venosa con la sangre arterial, producto que no se han cerrado algunos espacios de la luz de estos vasos sanguíneos, venas o arterias, o de repente hay intercambio de la zona en la cual sale una vena y una arteria, ¿no? Vamos a conocer entonces a estos 4 grupos de anomalías cardíacas, y todas, en su mayoría, como tratamiento de elección son las cirugías, ¿no?
estos pacientes van a tener que ser sometidos a cirugía y van a estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Estas son patologías, entonces, que ameritan intervención quirúrgica y una sala de cuidados intensivos, con todos los profesionales especialistas en estas áreas. El primer grupo de anomalías están las del conducto arterioso permeable. En la figura vemos la representación, ¿no? La sangre venosa, recuerden que siempre los otros lados diferenciamos por un color azul, ¿no? Y la arterial por un color rojo. Y todo debería seguir su flujo, ¿no? Según como lo vemos aquí. Pero ¿qué pasa en este espacio? En este espacio hay una mezcla que no debería presentarse, ¿no? No debería mezclarse tanto la sangre oxigenada como la... Aquí está presente el conducto arterioso permeable, en este pequeño espacio. ¿Qué nos dice la definición? Es una anomalía congénita frecuente debido a la persistencia de la circulación fetal. Representa al 9% hasta un 12% de anomalías cardíacas congénitas. A la presión de la arteria pulmonar. Cuando se establece la circulación pulmonar y aumenta la resistimiento. Como consecuencia de esto, la sangre pasa de la arteria de modo que se incrementa la circulación en el sistema pulmonar. ¿Cuál es aquí la arteria aorta? Es la que transporta sangre oxigenada, la de color rojo, ¿no? Que tiene aquí su curvatura. Es esta, ¿no? En forma de un tronco de T. La manifestación clínica en este recién nacido, ¿cuál es la disnea? Paciente con dificultad respiratoria, indudablemente, ¿no? Producto, ¿no? La circulación, ¿no? De esta sangre arterial con esta sangre venosa de esta mezcla, el paciente tiene dificultad para respirar. Taquipnia, ¿no? Aumenta también el número de respiraciones por minuto. Un pulso lleno, sobresaltado, retraso del crecimiento. Susceptible, en este caso, el neonato a infecciones respiratorias. El conducto arterioso permeable cursa con insuficiencia cardíaca, retracciones intercostales, hepatomegalia, ¿no? Hígado grande, falta de crecimiento. A la auscultación se escucha un soplo sistólico y se puede palpar una vibración en el área pulmonar. El tratamiento, el diagnóstico se confirma mediante estudio radiológico, electrocardiográfico, ecocardiográfico, ¿no? Que son las imágenes, ¿no? Mediante ecografía del corazón. El electrocardiográfico es mediante el trazado eléctrico del corazón. Se puede identificar entonces una hipertrofia ventricular, ¿no? Aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo. El tratamiento quirúrgico. Arterioso permeable. Porque acaban de hacer una ligadura que va a permitir que se cierre esta comunicación, este puente, ¿no?
y la sangre arterial rica en oxígeno siga su curso sin mezclarse y la sangre venosa del igual modo. Para hacer el seguimiento, ¿no? Cómo es que ha mejorado sus patrones respiratorios, patrones hemodinámicos de este paciente. ¿Qué pasaría? ¿No? La duración de la vida de los niños con conducto arterioso permeable es menor debido al desarrollo de hipertensión pulmonar, vasculopatía obstructiva, o sea, tiene posibilidades de... Tenemos dentro de este grupo de anomalías de circulación, también tenemos a la comunicación interauricular. Acá lo vemos en la imagen. ¿Qué pasa con mis aurículas, no? Que son las ventanas superiores. Y estos son los ventrículos. Si ven, así como en el ventrículo hay un tabique, ¿no? Que divide, que está limitando muy bien el ventrículo derecho del izquierdo. ¿Qué pasa en esta patología? A nivel auricular no hay ningún tabique, ninguna separación. Permite en este caso nuevamente la mezcla de la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada, pero ya no a nivel de los vasos, sino a nivel de las cámaras del corazón. También es muy frecuente, ¿no? Esta patología, el CIA, ¿no? La comunicación interauricular. El orificio en cualquier localización del tabique interauricular que posibilita la derivación izquierda y derecha, ¿no? En ambos sentidos de la sangre. El orificio puede ser pequeño, como sucede cuando el agujero oval no se cierra, o está muy amplio, porque simplemente está ausente el tabique, ¿no? El tabique interauricular. La manifestación clínica de los lactantes, los niños que presenten estas patologías pueden ser inclusive aquí asintomáticos. Podrían pasar desapercibidos y de repente diagnosticarlos todavía en una etapa un poco mayor, ¿no? Los pacientes portadores del CIA de tamaño pequeño y moderado no reciben ese diagnóstico hasta una edad inclusive preescolar, por eso han sido asintomáticos. Y si presentan síntomas, se van a hacer como la insuficiencia cardíaca congestiva. Paciente cansado, ¿no? Producto de esta mezcla de gases, entonces la sangre rica en oxígeno pues no va a distribuirse en su totalidad porque se está perdiendo al mezclarse. Entonces el paciente se cansa rápido, empieza con su disnea, ¿no? Dificultad para poder respirar, para hacer sus actividades, va a sentir que le falta el oxígeno. Retraso del crecimiento, generalmente se escucha un soplo sistólico leve en el área pulmonar. El tratamiento clínico se sustenta en resultados igual, ¿no? Ecocardiográficos, en los que se identifica una sobrecarga ventricular derecha, se define el tamaño, cuál es el tamaño de esta comunicación interauricular, puede ser con radiografía de tórax, electrocardiograma, apoya mucho este diagnóstico, y definitivamente el ecocardiograma, que es la imagen ecográfica del corazón, es quien me va a hacer el diagnóstico confirmatorio. Algunos de estos CIA pueden cerrarse con catéter, ¿no? Esto lo hacen también en una sala de cirugía cardíaca, pediátrica, neonatal, un catéter que se coloca transcutáneo para tapar, ¿no? Para ocluir completamente el tabique y así ambos aurículas no estén en comunicación. Muchos de estas personas con CIA de tamaño pequeño o moderado logran sobrevivir hasta una edad intermedia sin tratamiento, ¿no? Porque han sido antes de esto asintomáticos.
Ese es el primer grupo de patologías cardíacas por circulación. Y una enfermedad más sería la comunicación así como hay interauricular, interventricular. O sea, la comunicación de la sangre oxigenada con desoxigenada no solamente es a nivel de aurícula, sino pasaría a nivel ventricular, ¿no? Y esa sería otra patología dentro de este primer bloque. Como segundo bloque tenemos a la conocida, la tetralogía de Fallot. Acá hay una combinación, a su vez, de 4 anomalías. Son la estenosis pulmonar, la hipertrofia ventricular, ¿no? El aumento del tamaño de los ventrículos, la comunicación interventricular, y el cabalgamiento aórtico. ¿Ya? En este caso acá lo vemos en la figura, ¿no? Cuando hay estenosis pulmonar hay una estrechez, hipertrofia, aumento del tamaño del ventrículo derecho. Hay un orificio, una comunicación interventricular, no se ha cerrado por completo. Y hay un cabalgamiento aórtico. Entonces acá estamos hablando de la tetralogía de Fallot, ¿no? Es una patología cardiovascular congénita muy compleja, ¿ya? En la cual la sangre oxigenada y desoxigenada se combinan, ¿ya? Se combinan también. La manifestación clínica es básicamente reflejado en la insuficiencia respiratoria del neonato. Hay hipoxia, ¿no? El paciente con bajos niveles de oxígeno, ¿no? Su PO2 a nivel arterial es muy bajo, paciente con hipoxia, con cianosis, hay coloración azulada, en zonas más distales, en labios, producto que no llega el soporte de oxígeno suficiente. La gravedad de los síntomas depende del grado de estenosis pulmonar. Hay un retraso del crecimiento, acropaquías, intolerancia al ejercicio físico. Se detecta un soplo sistólico en el área pulmonar que se transmite al hueco supraesternal. El tratamiento, como ya hemos dicho en las demás patologías, siempre se diagnostica, ¿no? Con un electrocardiograma, ecocardiograma, confirman el diagnóstico. El paciente va a ser sometido a un tratamiento de cateterismo cardíaco con anterioridad a la corrección quirúrgica con el fin de localizar de manera precisa la localización de todas las estructuras anatómicas y detectar todas las anomalías, ¿no? Entonces, el paciente se somete a cateterismo cardíaco. Se confirma la localización de todas sus alteraciones en sus estructuras anatómicas y posteriormente se tiene que ser también intervenido para corregir cada una de estas patologías. Y generalmente se va a hacer esta cirugía de corrección cuando pues el paciente esté más en condiciones de soportar, ¿no? Tremenda cirugía que posteriormente se aplaza hasta los 6 meses, ¿no? Cuando el niño está sobre todo no resistiendo, tiene de repente pacientes con, hasta pueden ser un poco asintomáticos, para que pueda tolerar más y tenga un mayor éxito de esta cirugía, ¿no? En cuanto al pronóstico, la mayoría de ellos disfrutan de una mejor calidad de vida, ¿no? Acá estamos hablando de mejorar ya la calidad de vida, aumento también el tiempo de vida de esas personas. Otra patología, otro grupo de estas patologías congénitas cardíacas, tenemos el estrechamiento aórtico, ¿ya? Acá este es el tercer grupo. Fricción de la aorta descendente. Acá vamos a visualizarlo. Hemos dicho que la aorta, ¿no? Transporta sangre oxigenada, entonces
acá sale de mi ventrículo izquierdo, vemos que sigue la arteria ascendente, el callado aórtico, ¿no? Es la aorta descendente. Aquí hay un estrechamiento, ¿no? Se adelgaza, miren. Y por ende hay una sangre que está rica en oxígenos. Afecta con frecuencia un 5 o un 8% de pacientes. Muchos de estos pacientes van a ser asintomáticos y van a inclusive hacer una vida casi normal. Posteriormente, a los 3 meses, podrían empezar a surgir los síntomas y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Paciente empieza con dificultad respiratoria, intolerancia a su actividad, puede haber cianosis, la disminución del flujo a través de la aorta descendente produce un descenso de la presión arterial en los miembros inferiores, aumenta en los miembros superiores, el pulso femoral se puede palpar débil, ¿no? Cuando en la mayoría de recién nacidos sanos, este pulso femoral es muy intenso y se palpa con facilidad, por eso ahí controlamos la frecuencia cardíaca, ¿no? En estos pacientes va a ser al contrario, ¿no? Es un pulso femoral débil o hasta ausente. El tratamiento, una vez que se identifica, va a ser básicamente mediante cateterismo cardíaco, ¿no? Nuevamente se hace una intervención quirúrgica, se hace un cateterismo cardíaco para no disminuir, para aumentar, perdón, el tamaño de este estrechamiento, ¿no? Puede ser mediante la colocación de un stent, ¿no? O de un balón que va a permitir aperturar la luz de esta arteria. Esta cirugía puede ser llevada a cabo al primer año de vida. El pronóstico del síndrome de postestrechamiento aórtico afecta al 20% de pacientes. La hipertensión es persistente en el adulto, ¿no? Va a ser pacientes con esta patología en su etapa adulta. Y el último grupo de patologías cardíacas congénitas es la transposición de los grandes vasos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos a la arteria aorta, que sale de un ventrículo, pero el derecho. Y la pulmonar, el tronco pulmonar del ventrículo izquierdo. O sea, ha habido un cambio de posición de los grandes vasos, ¿no? Y esta es una patología que pone en peligro muy grave, ¿no? La vida del paciente. Inmediatamente apenas nace. Si sobrevive, es cuando este paciente, además de esta transposición de grandes vasos, hay la presencia del agujero oval, o sea, si hay comunicación interauricular, le da, ¿no? Esta anomalía que ya hemos estudiado más adelante, esta le da la condición de que pueda tener un poco más de tiempo de sobrevida hasta que puedan ser intervenidos estos pacientes, ¿no? La manifestación clínica básica principal es la cianosis, ¿no? Apenas nace el bebé, paciente azulado, morado, ¿no? Hipóxico, hay bajos niveles de oxígeno en sangre, acidótico en su examen de Haga, no mejora, inclusive instaurándose oxigenoterapia. Patrón respiratorio irregular, la taquipnia, mayor de 60 respiraciones por minuto. Bastante no va pues a alimentarse, ¿no?
el retraso de crecimiento es evidente, ya que en la segunda semana de vida, cuando no se ha realizado aún la cirugía correctiva. En este caso, pues el tratamiento se administra en primer momento la prostaglandina E1 para mantener el conducto arterioso hasta la realización de una intervención quirúrgica correctiva, y la cual se va a llevar a cabo la intervención quirúrgica es imprescindible para la sobrevivencia. Si no se lleva a cabo pues esta intervención, pues el paciente lamentablemente no va a poder seguir con vida, ¿no? El único tratamiento de corrección es, y de manera muy temprana, de estas patologías es más alta en los neonatos que han sido expuestos a rubiola, alcohol, una edad materna, enfermedades de la madre como lupus eritematoso sistémico, éticas, la existencia de anomalías congénitas en ya otros hijos, ¿no?, de la misma madre, o que también hayan tenido esas anomalías congénitas los padres, ¿no?, del recién nacido. Habíamos dicho que se dividían en 4 grandes grupos que ya los hemos conocido. Cuidados intensivos. Las podemos agrupar, muchas de estas, la presentación de signos y síntomas con insuficiencia cardíaca congestiva, el estrés respiratorio, retienen líquidos, no hay tolerancia a la actividad. Este distrés respiratorio cursa con taquicardia, retracción, ¿no?, uso de músculos accesorios intercostales, ¿no?, obstrucción, ¿no?, el abultamiento en las fontanelas. Hay también retención de al día, por lo menos que esté mojando. Y un edema generalizado también en el paciente. Otro grupo de trastornos cardiovasculares enfermedad hemolítica neonatal, ¿no? En este grupo tenemos a los de incompatibilidad del grupo RH, incompatibilidad del grupo ABO, ¿no? Se aplica a trastornos hemáticos que provocan la de los eritrocitos y el aumento de las concentraciones séricas de la. Entonces, estamos frente a la patología de hiperbilirrubinemia. La causa más frecuente de esta hiperbilirrubinemia es la ictericia, ¿no? La coloración amarilla que se identifica apenas nace, ¿no?, el recién nacido. Se visualiza entonces al nacimiento y la va a mantener este paciente. Es una causa muy frecuente para detectar que estoy ante una enfermedad hemolítica. El neonato, él va a presentar anemia, es un signo también muy presente, ¿no?, que es la baja presencia pues de hemoglobina, paciente anémico tras su nacimiento, y una oxigenación tisular adecuada. Ya se determina la concentración de bilirrubinemia en muestras de sangre, ¿no? Se toma la muestra de sangre, mayor a 5 miligramos por decilitro.
Si es mayor, entonces estaremos ante un cuadro de hiperbilirrubinemia, paciente se puede diagnosticar con enfermedad hemolítica neonatal. En ausencia oportuno, la ictericia patológica, ya no sería una ictericia fisiológica, sino ya patológica, origina retraso mental, insuficiencia cardíaca congestiva y hasta la muerte. ¿En qué casos tenemos entonces RH negativo? El papá es RH positivo y conciben un bebé el cual ha heredado el RH positivo del padre, ¿no? Entonces ahí hay incompatibilidad entre el RH de la madre al ser negativo y del feto al ser RH positivo. La fototerapia, ¿no? La fototerapia, que es tratamiento que se realiza en estos pacientes, ¿no? En el cual los ojos se tienen que proteger, como lo vemos aquí. En ambas figuras se protegen a los ojitos. En la figura A, el neonato está sobre un colchón de fibra óptica, Billy, e iluminado por una lámpara de fototerapia. Y en la figura B, un recién nacido sometido a fototerapia, ¿no? Ya ha estado recibiendo. La de fototerapia se coloca sobre la incubadora. Entonces, en ambos casos podemos ver prácticamente que es este, y que fue descubierto, ¿no? Que al recibir luz se trataba literalmente el trastorno neurológico. En este caso tenemos anomalías congénitas del tipo neurológico, como es la espina bífida. Muchas veces se puede hacer a la madre de una manera preventiva para que su bebé no presente esas anomalías congénitas, ¿no? Lo que es consumir ácido fólico. Pero si se lleva a cabo, pues no, de todas maneras, si está presente esta enfermedad, entonces que no se han cerrado por completo las vértebras y el tubo neural. Entonces, expuestos, ¿no? Está expuesto por ejemplo, los nervios protegidos por las vértebras. Los defectos de gran tamaño. Tenemos dos patologías a través de la abertura, ¿no? De las vértebras que no estén cerradas. Puede ser de repente en la parte sacra, ¿no? Que es la más frecuente donde se presenta. También tenemos patología de gran tamaño como la mielomeningocele, que es hernia de los nervios raquídeos, y como lo vuelvo a decir, ¿no? La mayoría se presenta en zonas lumbosales. Pero también puede estar en cualquier nivel de la columna vertebral. Estas anomalías se van a presentar en intervención quirúrgica. Se debe proteger a la zona expuesta, al tejido expuesto, ¿no? El conjunto de meninges con nervios expuestos, se debe proteger antes de la intervención.
estériles. Ejemplo, en la figura A tenemos a la meningocele, que es la... No, simula un saco a través de una anomalía ósea de la columna. Contiene aquí meninges y líquido cefalorraquídeo. La hernia en forma de saco que protruye a través de las anomalías de la columna vertebral y contiene aquí meninges, líquido cefalorraquídeo y le agregamos la parte y en la figura C tenemos el recién nacido observa de esta forma la lesión. Así podemos en esta posición proteger estas zonas que se protruyen con una gasa y también aseguramos que no haya presión, ¿no? En cuanto a trastornos, tenemos los trastornos digestivos suelen deberse a anomalías también congénitas o bien a la inmadurez de los órganos y las estructuras circundantes. Las anomalías digestivas son las congénitas más frecuentes. Son susceptibles de reparación quirúrgica. En algunos casos se puede hasta considerar que nos ponen en riesgo de inmediato, ¿no? Un riesgo inmediato para perder la vida. Pero, no obstante, la ausencia de una detección, si no se detecta también, y si no hay una corrección oportuna, al no haber sido detectada esta anomalía, el paciente se aspire. Entonces, el paciente se aspira, ¿no? Ingresa a un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque el contenido que debió pasar a vía digestiva pasó a vía aérea, entonces el paciente también puede empezar a complicarse. También puede llegar a, ¿no? Bajo peso, baja talla, y también pueden llegar inclusive a obstruirse por completo la vía aérea, poniendo en peligro la vida del paciente, ¿no? Por eso es importante el examen físico de esta zona en el, ¿no? Tanto de boca, paladar, nariz. El labio leporino y fisura palatina. La fisura palatina aparece como consecuencia de la falta de fusión de la apófisis nasal. La hipófisis nasal y maxilar, lo que hace posible la creación de un orificio entre el techo de la cavidad bucal y el suelo de las vías nasales. Entonces hay un orificio entre la cavidad bucal y nasal, y por eso es que se evidencia en el examen físico, ¿no? El labio leporino se debe a un defecto de la fusión medial del labio superior, ¿no? Acá ya agrega cuando hay una fusión, ¿no? De los labios, en este caso superiores, estamos hablando ya también de labio leporino. Puede ser en un lado, unilateral, o en ambos, bilateral. La hendidura también puede ser completa, puede afectar al hueso, al tejido, o puede ser solo parcial, solo en el hueso, pero no en la mucosa. El
la fisura palatina suelen coexistir. O sea, puede este paciente tener labio leporino y a su vez fisura palatina. O pacientes que solamente tienen una de las dos patologías. En la figura A, labio leporino bilateral, ¿no? Está en ambos, tanto en la derecha como en la izquierda del labio. ¿Ya? Podría o no presentar paladar fisura también el paciente, paladar hendido. Y aquí cuando se ha corregido este labio leporino bilateral, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a responder. Muchas gracias hasta aquí. Sí, los gramos, en este caso, por ejemplo, si han sido de repente 60 gramos, ya, a la hora de pesar el pañal. Entonces, lo convertimos en cc o en ml, que es su equivalencia, que sería 30 cc, ¿no? O 60 cc, perdón. Si 60 gramos, 60 cc, 60 ml. Si me sale el peso 80 gramos, será también entonces considerado 80 cc, 80 ml. En cuanto a la posición, al cambio de posición al paciente, claro, se puede asociar una muerte súbita, por eso es que si lo realizamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en constante vigilancia con el paciente. La posición prona indica que tiene que estar la cabeza lateralizada. Entonces es importante eso, vigilar que de repente en el momento del confort, ¿no? Asegurarnos lateralizar la cabeza del recién nacido, poner esta pequeña almohada sobre la cabecita y sobre la parte torácica, para que así la parte abdominal, ¿no? Donde está el músculo respiratorio, no esté pues obstruido, ¿no? Sino tenga esa capacidad de hacer inspiración y expiración. Esta posición prona la podemos alternar para también evitar esta presencia de muerte súbita, ¿no? En este recién nacido con una posición lateral. La zona de la cabeza, con apoyo de las almohadas. Gente con alteración patológica de espina bífida, ¿no? Algo congénito. Entonces, esta posición prona le ayudaría mucho para conservar el estado de los tejidos y meninges hasta que el paciente pueda ser oportunamente intervenido, ¿no? Alterar estas zonas, estos nervios, lastimar, o también que corra un riesgo. ¿Alguna otra intervención? La sesión del curso atención a recién nacido tanto sano como patológico han sido algunas de las principales. Sabemos que tenemos muchas más. Podemos conocer estas han sido quizás las principales que podemos encontrar en mayoría. Muy agradecida por por haber participado, gracias a Capacitaciones en Salud también. Muchas gracias a todos más bien por su participación, por su intervención. Hoy sí no hemos tenido fallas técnicas. Muchas gracias también a ustedes por la comprensión en todo caso. Que pasen una buena semana, que terminen bien el mes, cuídense mucho, cuídense también, cuiden a sus familiares. Recuerden que toda la ponencia, toda la sesión que estamos brindando, se les va a hacer llegar a través de sus correos, ¿sí? A través de los correos vamos a hacerlo llegar toda la sesión que se ha ido brindando
a través del correo de capacitaciones en salud. Sí. Me despido entonces, buenas noches y hasta una próxima oportunidad.